Miren esto. Y más anticapitalista propuesta económica de la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris. Veámoslo. En vídeos anteriores ya hemos hablado de algunos de los problemas del programa económico de Donald Trump. Pero que el programa económico de Donald Trump tenga problemas no significa que el de Kamala Harris... Yo se los voy a resumir aquí. El gran problema de Trump, para resumirle, que ya yo lo he dicho en muchas ocasiones, pero de todos modos lo quiero repetir, es que Trump, por un lado, tiene un altísimo gasto público, o sea, gasta mucho dinero, y por otro lado, recorta impuestos. Esto lo hizo Liz Truss en Reino Unido, evidentemente no funciona. Si tú vas a recortar impuestos, tú tienes también, como hace Milei, que recortar los gastos. Directamente en tu casa es como que tú estás recortando los ingresos que vas a recibir por lo que sea, porque estás trabajando menos, y aumentes los gastos. En este caso, los ingresos son mediante impuestos. Va a reducir muchísimos impuestos. Es verdad la teoría que te dice que, bueno, si bajas los impuestos, al final en el país se produce más y por tanto y más, de todos modos vas a cobrar más impuestos, sí, pero eso lleva un tiempo, papi. En el caso de que sea real, lleva un tiempo, aún así. Entonces, realmente este es el problema de Trump, que va a seguir aumentando la deuda pública de Estados Unidos. Así que se los dejo resumido ahí para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver. No los tenga, y en algunos casos mucho mayores. En este vídeo justamente vamos a reflexionar sobre cuál es la peor y la más anticapitalista propuesta económica de la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris. De entrada, Kamala Harris propugna una enorme elevación de los impuestos sobre el ahorro y sobre la inversión. Defiende elevar el impuesto sobre sociedades del 21 al 28% y también aboga por elevar el tipo Había hablado del 35, ahora lo bajó al 28%. marginal máximo sobre las ganancias del capital y sobre los dividendos, desde el actual 20% hasta el 33%. Ya de por sí, la influencia de estas dos subidas de impuestos sobre el capital resultará devastadora para la rentabilidad de los grandes ahorradores. Imaginemos un inversor que sea propietario de una empresa y que esa empresa obtiene una ganancia antes de impuestos de 100. Actualmente, con un impuesto sobre sociedades del 21%, esa empresa pagaría 21% en impuestos. Es decir, todo esto va para nosotros, ¿eh? Que Estados Unidos es un país que tiene muchísimas grandes empresas, pero también tiene muchísimas pequeñas y medianas empresas. Esto va para nosotros. O sea, sí, si tú te dedicas a vender dulces, si tú eres pizzero, si tú eres lo que tú seas y me estás viendo desde Estados Unidos, esto te va a afectar de una, de frente a ti, de one. Y te va a afectar por otros lados también, porque claro, cuando tú le subas a las grandes empresas los impuestos, te lo van a cobrar a ti. Si tú eres pizzero, se te va a reflejar en el precio de la harina. Para que no te vayas a pensar, no, en el precio del queso, en el precio de la harina, se te va a reflejar en todo eso. Si tú eres albañil, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, se te va a reflejar en los precios de la madera, en los precios de todo, de absolutamente todo. Te lo digo para que lo lleves en cuenta, porque muchas veces pensamos, no, pero eso nada más es para las grandes fortunas. No, papi, no. No. Es decir, sus ganancias después de impuestos imputables al propietario de la empresa serían de 79. Pues bien, adicionalmente, sobre esas 79, el inversor hoy debería pagar el 20%, en concepto de ganancias sobre el capital. De tal manera que de las 100 iniciales que ha ganado su empresa, el inversor conservaría 63. Te cobran 2 veces por lo mismo, bro. Un tipo impositivo efectivo. Ganas dinero, te cobro. Por ganar dinero, te cobro. Por tanto, del 37%. Es una locura. Pues bien, con los aumentos. El 21% a mí me parece una locura. Trump dice que lo va a bajar a 15%. Yo creo que como máximo, tiene que estar en el 10%. Y eso es el... Es que no, esos son impuestos directos a las ganancias. No deberían de existir impuestos directos a las ganancias. Para mí, esos impuestos son ilegales. Si ya tú me estás poniendo impuestos al consumo, cada vez que compro algo, tú me estás cobrando, ¿por qué me cobras impuestos directos a mis ganancias, boludo? No debería de existir ese impuesto. Fiscales que planea aprobar Kamala Harris, una empresa que gane 100 pagará 28 en impuestos sobre sociedades, de tal manera que le quedarán después de impuestos 72 para distribuir a los inversores, y esos inversores pagarán hasta el 33% sobre esas 72, de tal manera que retendrán el 48% de los beneficios antes de impuestos generados por sus empresas. Por tanto, el tipo impositivo efectivo sobre esos inversores se incrementaría desde el actual 37% hasta el 52%. Así que vamos a estar casi como en España, ¿eh? Se los digo para la gente que me está viendo desde Estados Unidos principalmente. Vayan llevando carta de lo que quiere hacer Kamala Harris. No, pero Oscar, es que tú estás obsesionado con el comunismo y tú te piensas que todo el mundo es comunista. Lleva carta. El 50% de lo que ganes. El Estado, en el caso de los grandes ahorradores e inversores, se quedaría con más de la mitad de todos los beneficios que contribuyen a generar. Ahora bien, no penséis que cuando estoy hablando de la peor y más anticapitalista propuesta de Kamala Harris, me estoy refiriendo a alguna de estas subidas impositivas. No.
todavía hay algo peor en el programa económico de Kamala Harris. Porque claro, si Kamala Harris planea incrementar de manera muy intensa los impuestos que recaen sobre las ganancias del capital o sobre los dividendos, uno podría imaginar que existe una forma bastante sencilla de esquivar esta brutal subida impositiva. Daniel Y sería que las empresas... 0169 Cheered. X50. Es una locura y agárrate, que lo que va a decir después te va a dejar más loco todavía, lo cual no entiendo todavía cómo es que la gente vota por los demócratas. No repartieran dividendos. Yo no lo entiendo y que los tampoco. inversores no realizaran las plusvalías acumuladas sobre su cartera de inversiones. Si yo soy dueño de una empresa y esa empresa reinvierte de manera continuada sus beneficios internamente y no me los distribuye y yo tampoco vendo la empresa, entonces no debería pagar impuestos sobre las ganancias del capital porque ninguna de esas ganancias del capital han sido realizadas. Pero es que Kamala Harris, a los grandes ahorradores e inversores del país, ni siquiera quiere dejarles esa vía de escape a la rapiña tributaria. Y así llegamos a la peor y más anticapitalista propuesta económica de Kamala Harris: gravar fiscalmente las ganancias no realizadas sobre el capital. Concretamente, aquellos estadounidenses que cuenten con un patrimonio de más de 100 millones de dólares pagarán, bajo el plan fiscal de Kamala Harris, como poco el 25% sobre el valor combinado de sus ingresos corrientes y de sus ganancias patrimoniales latentes. Por ejemplo, supongamos que Tesla se dispara en bolsa y que en consecuencia el valor de mercado del patrimonio de Elon Musk se incrementa de... Esto es una locura, porque eso es especulación. Igual que puede subir, puede bajar. Eso es una locura, esto es una aberración. Millones de dólares a 2... Esto no es saber de economía. Esta mujer quiere destruir... Bueno, esta mujer... Los demócratas quieren destruir los Estados Unidos directamente. Esto se los he dicho en otras ocasiones. Ya no es indirectamente. Es directamente. Quieren destruir a los Estados Unidos directamente. 200.000 millones de dólares. Pues bien, en ese caso, aun cuando Elon Musk no venda ni una sola acción de Tesla y por tanto no realice ni una sola de esas ganancias latentes, aún así Elon Musk tendría que entregarle al fisco estadounidense 25.000 millones de dólares. ¿Y cómo va a ser eso? Esto es incluso imposible. Si ustedes lo calculan y ustedes saben un poquitito cómo funciona la economía, les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Yo tengo una casa que aproximadamente vale un poquito menos de $500.000. Pero si tú me dices a mí que yo tengo que pagar anualmente el 25% de mi patrimonio, porque si tú sumas, por ejemplo, la casa, todo lo que tengo dentro de la casa, el auto, lo que tengo guardado en mi banco y todo eso, te va a dar una X cantidad de dinero. Pero si tú me dices a mí, vamos a suponer $500.000, para ponerles un número, $500.000, ¿ok? Si tú me dices a mí que yo tengo que pagar el 25% de $500.000 anualmente, simplemente tengo que dejar de hacer lo que hago. Me sería imposible. Tengo que deshacerme de todo lo que tengo ahora mismo, porque me es imposible anualmente pagarte el 25% en metálico de lo que yo tengo, de lo que yo he ido adquiriendo. Ustedes entienden lo que les estoy queriendo decir. Se los digo porque a veces sé que hay muchos latinos que no entienden bien la economía, no saben a qué se está refiriendo las personas cuando le decimos esto. Brother, esto es comunismo, esto es socialismo. Amigo tonto que te dice, no porque Elon Musk tiene 2.000 millones y tú en tu y se piensa que lo tiene en un banco, boludo. Se cree en serio que tiene ese dinero en líquido. Que lo Ahora tiene... cambia a ese amigo tonto por el fisco, diciéndote a ti que... Claro, que lo tienes que pagar. Claro, es que esta gente, y esto lo he dicho en otras ocasiones, son tan tontos que se piensan que Elon tiene los 100.000 o los 200.000 millones en metálico. Que él tiene eso en dinero constante y sonante. Y no es así, mis hermanos. No es así. Gravar fiscalmente las ganancias patrimoniales latentes es una medida económica enormemente problemática por 3 razones. Primero, que una persona tenga ganancias patrimoniales latentes no significa que disponga de esa ganancia patrimonial en líquido. Por ejemplo, si el valor de mercado de mi casa se incrementa de 200.000 euros a 240.000 euros, eso no significa que disponga de 40. Y es que este es el problema, que las casas van ganando valor. Freddy ¿Y qué? Si de aquí a 5 años... X50, pero para que destruir su propio país, es la única cosa que no me cuadra. Que la gente los vote me cuadra porque el perfil es gente ingenua que se tragó el cuento, estúpida o por lo mismo que Fidel destruyó su propio país. Fines. No, por lo mismo que los comunistas destruyen su propio país, por poder. Fidel destruyó su país, Hugo Chávez destruyó su país, Maduro destruye su país. Por poder. Es puro poder. Sucofachero 14 Cheered, X50. Green, sobre el video que te comenté, puedes verlo desde el minuto 14 en adelante. Ahí empieza a comparar el caso de Egipto con México y tiene varios argumentos que me parecería interesante ver cómo los analizas tú, hermano. Gracias, bro.
40.000 euros más de liquidez. Por tanto, si como... Mire, Javier espérate, para... BCN 1991 Cheered. X100. Te obligan a vender tu patrimonio para pagar los impuestos sobre tu patrimonio. Ojo que encima que no ya tiene has sentido. pagado impuestos al comprarlo. Mira, es aberrante. Vamos a suponer que mi casa, que como está la inflación, no sería una locura pensarlo, mi casa pasa a costar $1 millón, esto es una suposición, en los próximos 5 años. ¿Ok? Vamos a suponerlo así. Bajo una ley como Daniel esa... P0169 Cheered. X50. Y esto es directamente envidia. A ti que TW importa lo que yo tenga o deje de tener. No es que le importe o no, es que quieren sacártelo, quieren quitártelo. Quieren quitarte por lo que tú has luchado. Y sí, sigue siendo envidia, pero quieren robártelo, quieren quitártelo. Supongan que mi casa llega a costar $1 millón en 5 años, o en 10, me da lo mismo. Si esta ley todavía está vigente, eso significa que por año yo tendría que pagar $250.000, porque eso es un 25%, anualmente. ¿De dónde? ¿Tú entiendes eso? Tú te das cuenta de que si tu casa aumenta de valor por lo que sea, digamos que hay gente que a día de hoy compró una casa que le costó $200.000, pero por lo que sea, hoy cuesta $1 millón, esa misma casa. ¿De dónde vas a sacar para pagar ese 25%? Y claro, me vas a decir, pero Green, aquí solamente se está hablando de las personas que tienen más de 100 millones. Papi, todo eso va a repercutir en nosotros. ¿De dónde carajo tú crees que ellos van a sacar ese dinero si no lo tienen en metálico? Lo tienen que sacar aumentando los precios de absolutamente todo. Es la destrucción del país. ¿Entiendes eso ya? O tienen que vender acciones, o tienen que... Es una locura. Es directamente un traspaso de renta de los particulares al Estado. Como consecuencia de esa ganancia patrimonial latente, he de pagar 10.000 o 15.000 euros en impuestos y no tengo 40.000 euros adicionales en liquidez simplemente porque el precio de las casas en mi zona haya subido, pues entonces para pagar ese impuesto tendré que liquidar parte de mis activos o tendré que endeudarme. En el ejemplo que hemos puesto antes, si el patrimonio de Elon Musk sube de 100.000 a 200.000 millones de dólares y tiene que pagar 25.000 millones de dólares y no tiene liquidez por 25.000 millones de dólares, tendrá que vender parte de sus acciones de Tesla para pagar ese impuesto, de tal manera que su control patrimonial y por tanto empresarial sobre Tesla se irá diluyendo con el paso del tiempo. Segundo, si con las ganancias patrimoniales latentes se tiene que pagar impuestos, con las pérdidas patrimoniales latentes, supuestamente se deberán recuperar los impuestos que se hayan pagado previamente. Seguro. Y eso significa que en momentos de recalentamiento y de burbuja en los mercados financieros, los ingresos del fisco aumentarán mucho, pero cuando pinche esa burbuja y caiga, por ejemplo, la bolsa, entonces el fisco tendrá que devolverles cantidades de dinero a todos los accionistas que están experimentando minusvalías. Por ejemplo, si cuando el patrimonio latente de Elon Musk pasa de 100.000 a 200.000 millones de dólares, Elon Musk tiene que pagar 25.000 millones de dólares al fisco, si luego, el año siguiente, el valor de mercado del patrimonio de Elon Musk baja de 200.000 millones a 90.000 millones de dólares, entonces se supone que el fisco tendrá que devolverle esos 25.000 millones de dólares. Porque en caso contrario, lo que estaríamos diciendo es que se ha obligado a Elon Musk a pagar 25.000 millones de dólares en impuestos por experimentar unas minusvalías de 10.000 millones. De 100.000 millones a 200.000 y finalmente de 200.000 a 90.000. Saldo neto, pérdida de 10.000 millones de patrimonio. Y el tercer problema de este tipo de impuestos es que muchas veces recaen sobre activos patrimoniales que no cotizan en los mercados y que en consecuencia son muy difíciles de valorar. Por ejemplo, ¿cuánto vale el Corte Inglés o cuánto vale Mercadona? No tenemos un precio de mercado para estas empresas porque no cotizan en bolsa. Y por tanto, si no tenemos esa referencia de un mercado profundo que nos esté dando una estimación de lo que valen esas compañías, ¿cómo sabemos con certeza cuándo han subido de precio o cuándo han bajado de precio? De ahí que normalmente este tipo de impuestos o sobrevaloren el valor real de las compañías no cotizadas, en cuyo caso los propietarios pagarán un tipo impositivo superior al 25%, porque si has de pagar el 25% sobre 100 de algo que vale 50, no estás pagando el 25%, sino el 50%. O al contrario, si se infravalora el valor de mercado de estas compañías, de estos activos, lo que sucederá es que sus propietarios pagarán un tipo efectivo inferior al 25%. Pero desde luego no es un problema sencillo de resolver. Y si cada uno de estos tres problemas por separado ya es grave, cuando los combinamos son simplemente letales. Es una bomba, es la destrucción de este país. De este y de cualquiera. Ese tipo de medidas económicas no las soportaría ningún país. Es la destrucción de los Estados Unidos, como lo conocemos a día de hoy. Es así de simple. Para el ahorro y para la inversión dentro de una economía. Ahora bien, antes... X50. Da igual que sea un impuesto solo para multimillonarios porque hablamos de porcentajes, no existe manera para ningún empresario de pagar un 25% de su patrimonio anual, incluso aunque no cuentes las ganancias de ese año. Es imposible. Es imposible. De exponer por qué la combinación de estos tres problemas resulta letal para el ahorro y para la inversión de un país, recordemos que... A ver, no es imposible, porque también tendemos a decir, por ejemplo, el socialismo es imposible. No es imposible.
cuando lo aplicas destruyes el país. Punto final. Y yo sigo firme en mi idea de que eso es lo que se pretende en esta elección, destruir este país. Esta nefasta medida de Kamala Harris todavía no ha sido aprobada y que en todo caso no afectaría a los pequeños y medianos ahorradores. Y eso significa que mientras la creciente voracidad parasitaria de nuestros políticos nos lo permita, deberíamos aprovechar para capitalizar nuestro ahorro. Una forma de hacerlo es justamente a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. Estabilidad anual $98.700. Sin embargo, esos $10.000 invertidos en el año 93 con reinversión de dividendos serían, a mediados de 2023, cientos acumuladas en liquidez. Tenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario. Va creciendo, se va desarrollando, se va mostrando exitoso y precisamente por eso, y para que pueda seguir creciendo, esa startup comienza a abrir diversas rondas de financiación para que inversores externos aporten capital a la compañía que le permita seguir expandiéndose. E imaginemos que la última ronda de financiación se efectúa a unos precios que, extrapolados al conjunto de la empresa, le dan a esa empresa un valor estimado en el mercado de $1.000 millones, lo que viene a llamarse un unicornio. Y supongamos que el fundador, Real Madrid o algo así, no sé, el equipo fundador, todavía retiene el 50%. Bueno, un unicornio en realidad sí, el Real Madrid sería otra cosa. Aunque se conoce como unicornio a las empresas que están por encima de $1.000 millones. De las acciones de esa startup, cuyo valor estimado ahora mismo es de $1.000 millones. Pues bien, ese fundador o ese grupo de fundadores experimentarán unas plusvalías latentes de $500 millones. Porque si la empresa vale $1.000 millones claro, y tú tienes el 50%, tu patrimonio estimado es de $500 millones. Y como has creado la startup desde cero, el valor inicial de la misma era cero. Has pasado de un activo tuyo que valía cero, has pasado de tener un activo que valía $0 a tener un activo que vale $500 millones. Y en consecuencia, como tienes una plusvalía latente de $500 millones, tendrías que pagar con el plan de Kamala Harris el 25%. Es decir, tendrías que entregarle al fisco $125 millones. Ahora bien, ¿alguien se cree que un joven empresario o un grupo de jóvenes empresarios que hayan conseguido crear una compañía con un valor de mercado estimado en $1.000 millones disponen de $500 millones, boludo? Es absurdo, boludo. Es absurdo. Ahora, no, es que es absurdo. Que metieron dinero a la campaña demócrata, si ganan los demócratas, espero que estén contentos viendo cómo se destruyen sus empresas. No, ellos van a recibir favores, boludo. Ellos van a recibir favores, te lo aseguro. Van a recibir dinero estatal a las dos manos. $25 millones. Es así como se funda un país. En liquidez. Es muy dudoso que eso sea así, porque de hecho los fundadores en una startup suelen tener que reinvertir todos sus ingresos. X50. Green, solo faltan los típicos progres como Rusurdin que te sacan de ejemplo a los países escandinavos o China para intentar justificar el socialismo. Es lo normal. Pero ojo, los países escandinavos, por ejemplo, los altos impuestos, y esto lo he hablado en otros videos, no me voy a repetir, pero los altos impuestos no son para las empresas, son para las personas. O sea, es para el trabajador de a pie. Son los altos impuestos para ellos y no para las empresas. Ingresos dentro de la propia startup para minimizar el grado de dilución de su participación accionarial a lo largo de las diversas rondas de financiación. Con lo cual, si ese joven empresario o ese grupo de jóvenes empresarios que han conseguido sacar adelante una startup valorada en $1.000 millones en la última ronda de financiación carecen de $125 millones para pagar impuestos, una de dos. O se endeudan por $125 millones para pagar impuestos, claro, y esta es una alternativa que no suele estar disponible porque los bancos no te van a adelantar. Te van a prestar $125 millones para que pagues impuestos, boludo. 125 millones de dólares, por favor, respaldado por unos activos de una valoración bastante incierta como es la propia startup. O si no puedes conseguir esa financiación, tendrás que vender parte de las acciones que tienes sobre la startup para poder pagar al fisco. En concreto, ese empresario o ese grupo de empresarios tendrían que desprenderse del 25% de su paquete accionarial, que representaría el 12,5% del total de acciones. Pero claro, estamos diciendo que tendrían que vender el 25% de su paquete accionarial, valorado supuestamente en $125 millones, si la última ronda de financiación valoró adecuadamente a la startup. Claro. Si la última ronda de financiación se produjo a precios muy inflados, y perfectamente pudo suceder, porque en una ronda de financiación se vende una pequeña parte de la compañía y se puede terminar sobrepujando por ella, y luego como la startup no cotiza en bolsa, no tenemos otras referencias de precios más actualizadas del valor del capital social de esa empresa, y por tanto la startup está infladamente valorada en $1.000 millones, ese equipo fundador no podrá vender el 25% de sus acciones por 125 Ni siquiera millones. En 125 millones, claro. De dólares, porque no habrá otros inversores. ¿Quién te va a meter los 125 millones para invertir en eso? Que quieran pagarles ese precio. Para conseguir recolectar $125 millones tendrán que vender más del 25% de su paquete accionarial. Claro. Y eso en muchos casos supondría diluir por entero su capacidad de control sobre la... Yo estoy en ese punto de lanzar mi startup. ¿Significa que no es lo recomendable por los impuestos acá en Perú? Cara triste. Esto, a ver, al final yo creo que los emprendedores, Steven, logran salir adelante porque yo fui emprendedor en Cuba, boludo.
Y es una locura, porque literalmente lo que haces es ilegal y te la estás jugando todo el tiempo. Los emprendedores se la juegan a todo costo. Pero, indudablemente, como quiera que sea, todo esto son palos dentro de la rueda del progreso. ¿Por qué quieres destruir Estados Unidos? Que es de lo que estamos hablando aquí. ¿Sabes? ¿Por qué? Empresa que ellos mismos han creado. No se entiende. Y eso supondría, en muchos casos, que esa empresa que ellos mismos han creado no prospere. ¿O qué habría sido Apple sin el regreso de Steve Jobs en 1997? ¿O qué habría sido Tesla sin Elon Musk? Pues probablemente proyectos empresariales fracasados. Por eso, como digo, este impuesto de Kamala Harris sobre las plusvalías latentes del capital es una medida económica nefasta y, sobre todo, profundamente anticapitalista. Es destructivo. Porque es una medida que ataca de lleno la base del capitalismo y de la prosperidad que el capitalismo genera, es decir, la acumulación de capital en proyectos empresariales altamente productivos. Kamala Harris pretende fagocitar desde el Estado ese capital y, por tanto, sustraer financiación y dirección empresarial a esos proyectos empresariales altamente productivos. Y si una economía no tiene proyectos empresariales altamente productivos, lo que tiene es pobreza.